Mi nombre es Nora Quiñones y les hablaré sobre las aplicaciones de los materiales. Iniciaré con el tema de industria básica. ¿Qué es? Se denomina industria básica y extractiva a aquellas que elaboran materias primas que son utilizadas para la fabricación de productos elaborados. Es decir, se dedica a la primera etapa de procesamiento de los recursos naturales a los que se les incorporan mínimos niveles de valor agregado. A continuación les hablaré sobre los distintos tipos de industrias básicas. En el primer grupo encontramos las industrias extractivas, en la cual podemos encontrar la industria minera. Esta se divide en minería metálica y no metálica. Dentro del mismo grupo encontramos las industrias siderúrgicas, metalúrgicas, petrolífera, maderera y del papel. Como otro grupo tenemos las industrias químicas. El proceso para la explotación de los minerales inicia en la búsqueda de un yacimiento mineral. A esto se le conoce como cateo. Lo siguiente es realizar un estudio tecnológico, económico y de factibilidad sobre el yacimiento que se quiere explotar. Y por último se hace la selección del método de explotación más adecuado dependiendo al tipo de suelo y del mineral. Como mencionamos anteriormente, dentro de las industrias básicas encontramos la industria metalúrgica, la cual consiste en transformar el metal extraído de las minas en láminas de metal, que la industria de la transformación utilizará para la fabricación de productos. Para obtener las láminas mencionadas anteriormente, se sigue el siguiente proceso metalúrgico, el cual se describe en los siguientes puntos. Concentración del mineral. Consiste en separar la mayor cantidad posible de ganga mediante distintos métodos. Levigación. El mineral se somete a una corriente de agua, la cual arrastra las partes menos pesadas y las más pesadas, es decir, la mena, van al fondo. Separación magnética. Se utiliza siempre y cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Flotación. La mena es mojada por aceite. El mineral finalmente triturado se mete a un depósito con agua agitando la mezcla. La mena flota y la ganga se hunde. Tostación o calcinación. Transforma el mineral en óxido para después proceder a su reducción. La tostación se hace cuando el metal es un sulfuro, mientras que la calcinación se hace cuando el metal es un carbono o un hidróxido. Reducción. Una vez que el mineral en forma de óxido se reduce mediante carbón e hidrógeno. Afino. Proceso destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. También existe el proceso metalúrgico por polvos. Este se distingue del tradicional debido al uso de polvo metálico como materia prima junto con algunos lubricantes y materiales maleables. Estos se pueden mezclar y compactar para posteriormente hacer procesos de sinterizado y manufactura de distintos tipos de pieza. A continuación tenemos la industria siderurgia, la cual es una rama de la industria metalúrgica y es dedicada exclusivamente al mineral del hierro para obtener su fundición y elaborar aceros. Su proceso es el siguiente. Se utilizan unos hornos altos de tipo vertical en los que se obtienen el arrabio. El mineral de hierro se somete a un olivado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Se utiliza un coque con el propósito de que actúe como agente reductor y calefactor. Como fundente básico se utiliza caliza y como fundente ácido el silicio. Ahora les hablaré sobre la industria petrolera y la petroquímica. La industria petrolera es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural, por ejemplo, que la industria de la transformación utilizará para la elaboración de los productos derivados de este. Industria petroquímica. Se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. Esta es mucho más diversa e independiente de otro tipo de industria, ya que ella es capaz de hacer todos los procesos hasta la obtención de un producto final.
Proceso de la petroquímica. En primer lugar, tenemos la extracción, es decir, el petróleo crudo y el gas natural se extraen del suelo, en tierra o debajo de los océanos mediante pozos petroleros. Después tenemos la separación o destilación, la cual consiste en la separación de crudo pesado en grupos más livianos llamados fracciones de hidrocarburos. Existen dos tipos de procesos de destilación. El primero es el proceso CDU y el segundo es el BDU. Posteriormente se pasa a la refinación, el cual es un procesamiento de una mezcla de hidrocarburos en una serie de otras mezclas más complejas de hidrocarburos. Y por último está la obtención de distintos productos derivados del petróleo. A continuación, les hablaré de la industria metalmecánica. Industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, aunque también estas herramientas son utilizadas para fabricar otro tipo de herramientas. Esta industria es muy grande, pues los distintos productos sacados de la misma son empleados para la fabricación de herramientas, así como también para la fabricación de nuevas máquinas que día a día van evolucionando y haciendo cada vez más cómodo el trabajo diario, así como la vida misma. Sus inicios datan desde la Edad de los Metales, periodo posterior a la Edad de Piedra, en la cual el hombre comenzó a usar útiles y armas de metal. Comienza antes del quinto milenio antes de Cristo y acabaría en cada lugar con la entrada de la historia, para buena parte de Europa en el primer milenio antes de Cristo. Es parte de la prehistoria en Europa y la mayor parte del mundo, a excepción de Mesopotamia. El cobre. El cobre junto con el oro y la plata es de los primeros metales utilizados en la prehistoria. Aparece en forma de pepitas de metal nativo. Se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos minerales como la malaquita, calcopirita, etc., por medio de la fusión en hornos especiales en los que se insuflaba oxígeno, soplando por largos tubos o con fuelles, para superar los 1000 grados centígrados de temperatura. El objeto de cobre fundido más antiguo que se conoce procede de los Montes Zagros, concretamente de Tal Abyad, Irán, y data del 4100 a.C. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes. El bronce es el resultado de la aleación de cobre y estaño. En la actualidad se añaden otros metales. A estos se les conoce como bronces complejos. La cantidad de estaño podía variar desde un 3%, llamados bronces blandos, hasta un 25%. Por lo que respecta a Asia, se ignora si la metalurgia del bronce fue inventada allí independientemente o fue transportada desde Mesopotamia. En Pakistán, la edad de bronce nace con la cultura del Valle del Indio, desde mediados del tercer milenio hasta mediados del segundo milenio antes de Cristo, que carecía por completo de fuentes de abastecimiento mineral. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre. Este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos lo conocían y consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico, es decir, procedente de los meteoritos. El hierro meteórico era conocido tanto en Eurasia como en América. El siguiente tema es la industria de la construcción. Esta industria es un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar trabajos utilizando mano de obra, calidad en su maquinaria y equipo. Una de las características es que el personal es inestable, debido a la gran variedad de trabajos o necesidades, o bien por la variedad de lugares donde se les solicita construir. Clasificación de los materiales. En primer lugar tenemos a los pétreos. Estos pueden ser naturales extraídos directamente de la naturaleza o artificiales procesados e industrializados por el hombre. Cerámicas y vidrio. Se obtienen a partir de la cocción del barro o de la fricción de los materiales. Por ejemplo, el ladrillo y el vidrio respectivamente. Materiales aglutinantes. Es todo aquel material que se endurece al aire libre, fraguado. Por ejemplo, el cemento y el yeso. Materiales compuestos. Son productos formados por la mezcla de varios materiales, por ejemplo, el asfalto y el hormigón.
Materiales metálicos. Se obtienen a partir de los minerales, por ejemplo, el aluminio, el hierro y el acero. Características de los materiales de construcción. Densidad. Todos los materiales de construcción son de densidad media. Resistencia a la compresión. Los materiales petros y cerámicos son muy resistentes a la contracción. Resistencia a la tracción. El acero es uno de los materiales más resistentes. Duros. No se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste y a la fricción. Frágiles. Se rompen fácilmente al recibir un golpe seco. Resistentes a la corrosión. Aguantan condiciones medioambientales. Económicos. La materia prima es muy abundante. Fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. La industria de los componentes es fundamental para la industria electrónica, que a su vez lo es para el resto de las industrias. El importante volumen de negocio de este tipo de industria en los países más desarrollados les hace jugar un importante papel en sus respectivas economías. Componente electrónico. Es aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Suele encapsularse generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y termina en dos o más terminales o patillas metálicas. Clasificación de los componentes. Según el material base de fabricación. Semiconductores, no semiconductores. Según su estructura física. Discretos son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Integrados. Forman conjuntos más complejos, pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Según su funcionamiento, activos. Proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control. Pasivos. Son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales electrónicas o modificando su nivel, según el tipo de energía. Electromagnéticos. Aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales, fundamentalmente transformadores e inductores. Electroacústicos. Transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa. Micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc. Optoelectrónicos. Transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa. Agroindustrias en México. Es la actividad económica que se dedica a la producción, industrialización y comercialización de los agropecuarios, forestes y otros recursos naturales biológicos. Ramas de la agroindustria. Agroindustria como la rama de industrias que se divide en dos categorías, alimentaria y no alimentaria. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos de elaboración para el consumo. La parte no alimentaria es la encargada de la parte de la transformación de materias primas. Y bueno, con esto doy por concluido el tema de aplicación de los materiales. Gracias por ver el video.